Hubo una publicación en varios diarios, Perú 21 de Comercio, que dieron cuenta de que usted en algún momento hubo una fiesta con mariachis, una reunión con mariachis que provocó la indignación de algunos ciudadanos que dijeron que no permitían entrar a las oficinas y que bueno, ¿qué opina usted desde el punto de vista, pues, no sé, primero quiero que me diga si esto le acarreó alguna medida de control disciplinario por parte del Ministerio Público? Y segundo, ¿cuál es su percepción de si esto fue, desde el punto de vista ético, digamos, de la imagen de fiscal? ¿Qué nos podría decir al respecto, su opinión, por favor? Muchas gracias. Efectivamente, eso ocurrió en el año 2012, cuando yo me desempeñaba como presidente de la Junta de Fiscales Superiores allá en Ica. Lo que ocurre que un día sábado era mi cumpleaños y un día anterior ciertos trabajadores, inconsultamente por supuesto, trajeron a esos músicos, ¿no? Y en verdad yo estaba trabajando en mi oficina en el cuarto piso y escuché la música y bueno, solamente salí a recibirles y me dijeron por favor que baje para recibir un presente que era una torta. Bajé y bueno, eso fue, como se dijo en la investigación que hubo en la Fiscalía Suprema, una actitud imprudente y creo que tiene toda la razón. Era por breves minutos, pero aun cuando fue breves minutos, bueno, efectivamente no era lo correcto, ¿no? Se hizo una investigación en control interno donde declararon los vigilantes de la puerta, justamente la administradora, hubieron informes de todos los despachos de la sede, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que fue la jefa de imagen institucional quien había autorizado el ingreso de esos músicos, que había organizado esto, que los vigilantes, ellos habían juntado la puerta, según ellos en su concepto, por seguridad, durante 5 minutos aproximadamente. También se determinó de que no se había suspendido las labores porque estaban todos los informes de que no había habido una afectación en eso, pero que sin embargo la difusión de eso, claro que afectaba la imagen, y fui sancionado con amonestación, que es la única sanción que tengo y que por supuesto no impugné porque era consciente de que esa situación es mi responsabilidad por un acto imprudente. Gracias, doctor Campana. Gracias, presidente. Respuesta, ¿cuál es la visión de país que tiene usted? Bueno, uno quisiera un país que esté en lo que es en el sistema de justicia, pues que esté satisfecho con el servicio que se le brinda, ¿no? Que se le reconozca sus derechos, que se proteja sus derechos esencialmente. ¿Qué quiere para su país? Bueno, quiero un país próspero, rico, que reconozcan sus derechos, que no se sientan marginados, que no se sientan vulnerados sus derechos, que no se sientan perjudicados por el propio Estado, por las propias instituciones o maltratados. Vamos a recordar cómo el doctor Juan Carlos Villena Campana participó en el concurso y nombramiento para jueces supremos frente a la Junta Nacional de Justicia. Este hecho ocurrió en el año 2022. Escuchemos. Buenas noches. Se invita al doctor Juan Carlos Villena Campana a pasar a la mesa. Tome asiento, por favor, doctor. Muchas gracias. Doctor Juan Carlos Villena Campana, lo primero que quiero expresarle es mis disculpas por esta demora que hemos tenido en el respeto de la hora que tenía que hacer su entrevista. Lo que pasa que disposiciones gubernamentales de un simulacro en la mañana prácticamente nos ha movido todo el cronograma. Así es que le pido mis disculpas. Entiendo, señor presidente. Muy bien. ¿Quién va a ser el doctor Tomberry? Muy bien. Doctor Villena, vamos a formularle un conjunto de preguntas en torno a 4 parámetros, que es solvencia y idoneidad. Usted ya debe tener conocimiento, trayectoria académica y profesional, proyección personal y conocimiento de la realidad nacional y de la institución del Ministerio Público. Entonces voy a invitar al doctor Guillermo Tomberry para que pueda iniciar estas preguntas y seguro que mis colegas van a adicionar algunas preguntas más a esta entrevista. Muy bien, señor presidente. Buenas noches, doctor Villena Campana. Buenas noches.
Le damos la bienvenida aquí a la Junta. Yo quería preguntarle, en primer lugar, tengo entendido pues que usted ha sido fiscal superior, ¿no?, de la Junta y ha presidido la Junta de Fiscales de Ica. ¿Podría comentarnos así brevemente, de manera resumida, un poco sobre su carrera y cómo llegó a ser fiscal superior de Ica y, no sé, para tener una visión que tiene usted de sí mismo en su carrera? Muchas gracias. Buenas noches, señor presidente, señores miembros de la Junta. Muy bien, muchas gracias. Bueno, yo soy Juan Carlos Villena Campana. Yo inicié mi contacto en realidad en Arequipa. Yo estudiaba en Arequipa, en la Universidad Católica Santa María. Inicié mi contacto con el Ministerio Público al ir a hacer prácticas preprofesionales. Ahí y posteriormente ingresé como técnico en Abogacía 2, donde desempeñé esa labor por un año. Y luego fui promovido para ser fiscal adjunto al provincial. Desempeñé esa labor en Arequipa también, en la Fiscalía de Prevención del Delito, aproximadamente por 6 años. Como se había instalado la Comisión Ejecutiva del Ministerio Público en el año 2001, fui promovido a Huancavelica, dado de que la plaza que había sido designado provisionalmente yo era de Huancavelica, porque no había una plaza orgánica en Arequipa de fiscal adjunto para Arequipa, ¿no? Y era una ciudad, pues, en ese momento de unos 800.000 habitantes que necesitaba un apoyo en esa área. Entonces, luego de que yo soy promovido a fiscal provincial en Huancavelica, me desplazo ahí, he trabajado 2 años en Huancavelica como fiscal provincial de prevención del delito. Posteriormente renuncié y regresé a Arequipa, donde pude terminar mi maestría de Derecho Penal en la Universidad Católica y postulé a la plaza de fiscal superior mixto en Chincha, ingresando a fines del año 2004, donde me desempeño ahí, bueno, estos 17 años, un poco más, como fiscal penal actualmente. Antes era mixto, luego también estuve encargado de una Fiscalía Superior Civil cuando desempeñé la función de presidente de la Junta de Fiscales Superiores en 2 periodos. En 2 periodos. En 2 periodos. ¿Y qué años fueron los que pasó en Huancavelica? Pasado del 2001 al 2003. Ya. Ahora, díganos, usted, ¿qué considera, mejor dicho, sus mayores logros? Y por otro lado, si ha habido algunos problemas o fracasos que usted puede haber tenido a lo largo de su trayectoria. Logros, yo creo que varios. Primeramente, haber logrado, creo, el grado de fiscal superior es un logro importante. Luego, en la gestión como fiscal superior y presidente, sobre todo, creo que hicimos un gran logro en el Distrito Fiscal de Ica, porque la carga con la implementación del Código Procesal Penal a fines del año 2009, bueno, inició en un primer año con 10.000 denuncias que entraron por el año 2010, pero a los siguientes años ya la carga estaba aproximadamente en 40.000 y más. Entonces tuvimos que tomar muchas acciones para poder controlar eso y tuvimos reuniones con la Policía Nacional, con los propios fiscales, la Defensoría Pública, el CRI, que es la Comisión Distrital de Implementación, con el Poder Judicial, también hemos intervenido ahí y hemos podido coordinar muchas dificultades que teníamos o cuellas de botella para poder agilizar el trabajo. Por ejemplo, se hicieron jornadas de fin de semana para llevar casos o audiencias, para avanzar causas retrasadas. Se superaron, por ejemplo, muchas causas que habían para suspensiones a veces de audiencia porque se les cruzaban los fiscales. Designamos un número de fiscales también para que atiendan específicamente audiencias. Y también reconformamos lo que en ese momento eran las fiscalías de decisión temprana y de investigación. Las fiscalías de decisión temprana veían esencialmente los delitos menores, aquellos donde podía aplicarse el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios. Entonces decidimos que esas fiscalías, que era una gran cantidad de casos, sobre todo de omisión de asistencia familiar, que llevaba aproximadamente un 15 a 20%, se dedicaran estrictamente a esa materia y otros delitos, y las de investigación a los otros delitos, por ejemplo, robo esencialmente, ¿no? Entonces, el avance en esos delitos de omisión de asistencia familiar fue significativo. Logramos que la carga que ingresa en ese año y la carga que viene de los años pasados se redujera sustancialmente.
Entonces, yo creo que íbamos haciendo muy buena labor en ese sentido y a la vez también motivamos a los fiscales y al personal administrativo también, por supuesto, porque es parte de su logro, otorgándoles reconocimientos en el Día del Fiscal, donde se aparecían las cifras de los casos resueltos, de todos los aspectos, por fiscal, por despacho, por corporativa, incluso por provincia en el distrito fiscal. Perdón, lo interrumpo ahí. ¿Podríamos tener una noción, pues, porcentual o numérica de cuánto fue esa reducción? Bueno, aproximadamente, la cifra se iba agrandando así la carga constante. Nosotros llegamos a cerrar donde ya quedaron aproximadamente de los años anteriores como 9.000 casos, cuando antes era pues una cifra de 20.000 casos aproximadamente de los años pasados. Ya, muy bien. Y en Ica, bueno, pero no me ha dicho los logros, pero no me ha dicho la segunda parte de mi pregunta. Si usted considera que ha tenido obstáculos, cosas en las que usted siente que no hizo bien. Creo que no, señor magistrado. Efectivamente, hoy la carga está muy complicada en el trabajo. A veces uno se queda frustrado porque hoy los fiscales penales de Ica tienen aproximadamente cada uno más de 1.000 casos, ¿no? Y es una situación inmanejable. Entonces, han pasado aproximadamente 12 años y no se ha incrementado el número de fiscales, número de asistentes, y la carga se es inmanejable. Entonces, hay necesidad de nuevas medidas urgentes para poder manejar esa carga. Y dígame, ¿cómo es la incidencia? ¿Cuáles son los crímenes más frecuentes, más comunes en Ica? Y si esto ha evolucionado en los años que usted ha estado, o si sigue siendo la misma escala, digamos, relativamente hablando. Bien, los delitos de mayor incidencia han sido robo agravado esencialmente, violación sexual de menores, hay bastante, y omisión de asistencia familiar, como lo indicaba. Luego, cuando lo que era antes la ley de violencia familiar que llevaban las fiscalías de familia pasa a ser delito, y ahora ven las fiscalías penales esa carga se ha convertido aproximadamente un 20% de la carga total. Y en realidad las fiscalías de familia han dejado de conocer las cargas, no solamente de familia, sino de contencioso administrativo, han dejado de conocer ahora apelaciones de delitos, de procesos de alimentos, e incluso han dejado algunas provincias de trabajar en prevención del delito, porque en algunas provincias como Chincha, Pisco, no hay fiscal de prevención del delito. Entonces lo hacía la Fiscalía de Familia, pero ahora eso le han cargado también al fiscal penal, ¿no? De tal manera que lo complica al fiscal penal estando de turno, además hacer prevención del delito. O sea, ¿cuántos fiscales de prevención tienen, en resumidas cuentas? En la sede únicamente de la ciudad de Ica, de todo el distrito fiscal, solo uno. Y hay un fiscal que se creó hace poco, que era un fiscal de medio ambiente. Y me dice que en Chincha no hay fiscal de prevención, pese a que es una ciudad de más de 250.000 habitantes, en Pisco igualmente, y esa labor la cumplía el fiscal de familia. Pero ahora se ha dispuesto que siga el fiscal penal de turno quien vea eso, ¿no? Creo que no es lo más conveniente. Bien, ¿cómo ve usted el rol del fiscal en el ejercicio de sus funciones y sus relaciones con la prensa, con el periodismo? ¿Debe salir el fiscal al frente para explicar un caso, obviamente sin afectar la reserva de investigación? Pero, bueno, algunos dicen que como los abogados, por un lado, sí pueden salir y defender, y los fiscales no se pueden defender, de repente, ¿es bueno o es malo? No sé cuál es su opinión. Yo considero que los fiscales no deben declarar a la prensa, o cuando sea estrictamente necesario para hacer una precisión, una aclaración. Quizás incluso es mejor sacarlo como una nota de prensa, ¿no? Pero creo que salir a conferencias de prensa o hacer aclaraciones no es lo más prudente. Sobre todo a veces que las noticias, cuando uno hace esa precisión, no salen como uno, ¿no?, hubiera querido que se aclare, ¿no? Pero que no es lo más prudente en mi concepto.
¿Cuál considera usted que desde el punto de vista del Ministerio Público ese sería el papel que debe desempeñar, jugar en las perspectivas de género, infancia, interculturalidad, la protección de derechos humanos? Yo considero que el rol del fiscal, no solamente en el sistema de justicia, sino también en la sociedad, es muy importante. Y sobre todo esto, ¿no? Lo que es la defensa de la mujer, de las agresiones o violaciones contra la mujer, por supuesto, y también los demás integrantes de la familia. En esas investigaciones tiene que poner el mayor énfasis, el mayor esfuerzo. Por eso es que se está creando un sistema especializado en esos delitos y además se está instalando fiscalías en esto. En nosotros, por supuesto que también es muy importante porque he tenido, como mencionaba, la oportunidad de trabajar en Huancavelica, en Arequipa y en Ica, que son realidades diferentes. Pero, por ejemplo, en Huancavelica hay una población que es muy diferente a la de Ica, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, lo que le denominaban la nación Chofja, que es una población indígena de las alturas y que tiene otra idiosincrasia, ¿no? Entonces incluso aplican mucho sus costumbres. Entonces el fiscal tiene un rol importante ahí para poder, digamos, coordinar, hacer llegar a esas personas a nuestro sistema, ¿no? Y poder conjugar o coordinar con las otras autoridades para poder, digamos, tener un mejor acercamiento del Ministerio Público hacia ellos también. Y es básicamente, o sea, ellos no imparten justicia dentro del núcleo de su sociedad, o sea, todo tiene que ser por el fiscal, porque hay un artículo de la Constitución que permite, usted lo conoce seguramente, cierta adaptación a los sistemas de justicia, pues, de tradicionales, ¿no? Atávicos. Sin embargo, eso colisiona, por ejemplo, con el respeto a algunos derechos humanos, cosas por el estilo. ¿Usted cuál sería su perspectiva con relación a y cómo lo está manejando usted, ¿no? Sería interesante conocer su experiencia. Claro, yo pienso que efectivamente hay que respetar las costumbres de esos pueblos indígenas, de nuestros ancestros, pero sí también hay que tener mucho cuidado en no violar derechos fundamentales. Muchas veces sus creencias, sus costumbres, por ejemplo, dan lugar o ellos acostumbran a veces tener a niñas menores de 12 años o 13 años, ¿no? Entonces, eso es una cuestión muy difícil de manejar, pero se tiene que promover reuniones con ellos, como se hacía en Huancavelica, para poder explicarles y un poco invocarles este tipo de prohibiciones en la sociedad y cómo ellos tendrían que entenderlo, o por lo menos ir concientizándose en esa situación. Bien, ¿cómo considera usted que el Ministerio Público rinde cuentas a la sociedad? Si es que hay una política, hay un esquema, ¿es bueno? ¿Usted lo cambiaría, lo mejoraría? Yo creo que la mejor forma de rendir cuentas a la sociedad es siendo rápido, oportuno, célere en las causas que nos toca conocer, ¿no? Ponías el ejemplo hace un momento de los casos de omisión de asistencia familiar. En las fiscalías en Chincha, por ejemplo, había una fiscalía que sacaba muy rápido esos casos. Las señoras venían, inmediatamente salían y en ese momento se hacía incluso cuando todavía no había la ley que obligaba a llevar el proceso inmediato, y ya se estaba haciendo el proceso inmediato, y con las coordinaciones con los jueces también rápidamente se señalaba fechas para las audiencias y de manera pronta ya se tenía una sentencia y normalmente el imputado pues pagaba o se arreglaba la situación. Entonces yo creo que la mejor forma de rendirle cuentas a la sociedad es con el trabajo y con los resultados que se obtengan. O sea, este caso que usted presenta como un caso bueno, ejemplar, ¿por qué ocurre en Chincha, por qué no en otros lugares? ¿Cuál fue el secreto de esa administración célere de justicia? Nosotros tratamos eso de impulsar en todo el distrito fiscal, y así lo hicimos y efectivamente lo aplicamos en Pisco, en Ica. Posteriormente, en otras gestiones, hay algunos fiscales que a veces
no estaban conformes con la distribución de la carga, decían no debería haber fiscalías de decisión temprana y de investigación, sino una distribución sin esa distinción, ¿no? Porque consideraban de que unos tenían más casos y otros menos. Y en algún momento así se dispuso por otras gestiones y había una distribución quizás más igualitaria, pero el avance especializado ya no es tan célere, porque el fiscal cuando veía antes 4 o 5 tipos de casos era mucho más rápido, ¿no? Pero ahora ve, digamos, 20 tipos de casos y su avance no es igual, ¿no? Entonces yo creo que esa decisión no fue la más oportuna y quizás analizando los resultados fríamente podría, digamos, tomarse una medida en ese sentido de esa especialización. Déjeme preguntarle si usted fuese seleccionado y es fiscal supremo y eventualmente podría ser hasta fiscal de la Nación, ¿cómo estructuraría usted un plan de trabajo? Me imagino que tiene una idea de lo que son objetivos, lo que son áreas críticas y lo que son pues las acciones que debería tomarse para obtener resultados realistas con las limitaciones que tiene presupuestalmente el Ministerio Público con muchas otras entidades públicas. ¿Nos podría así darnos una idea del esquema mental que usted tiene sobre qué haría usted? Bien, yo creo que una medida esencial es una reforma o una nueva ley orgánica del Ministerio Público, porque la ley orgánica anterior es anterior a la Constitución, al Código Civil, Código Procesal Civil, Penal, Procesal Penal, la ley incluso de niños y adolescentes, la ley de responsabilidad de adolescentes ahora, y está completamente desfasada. Además, se necesita regular una nueva estructura con las fiscalías especializadas, las fiscalías supremas, otros órganos que se han creado posteriormente. Pero sabemos conscientemente de que ese impulso de una nueva ley orgánica tomaría un tiempo, probablemente 6 meses, 1 año o más. Creo que las medidas inmediatas, en mi concepto, tendrían que ser, como comentaba hace un momento, las fiscalías de familia han perdido gran parte de la carga que tenían hace 5 años. No conocen violencia familiar, que antes conocían con la ley antigua, no conocen los procesos contenciosos administrativos, que hace tiempo se les quitó, hace 3 años, no conocen ahora las apelaciones de procesos de alimentos y también, en algunos casos, prevención del delito. Entonces, creo yo que esas fiscalías tendrían que convertirse o en penales o en especializadas en delitos, en agravios justamente de la familia y ver no solamente violencia familiar, sino omisión de asistencia familiar, los delitos de feminicidio, de actos contra el pudor y todos ellos. Y de tal forma que los fiscales en esa instancia tendrían que tener un rango por lo menos similar de carga y no unos 1000 y el otro 100, sino por lo menos 400, 500, para que sea más manejable y con el mismo personal. ¿Cómo enfocaría usted, porque ahí me imagino que inevitablemente hay un componente de capacitación para la especialización? ¿Qué sugeriría usted siendo Bien, supremo para mejorar? Yo considero, en principio, que los fiscales de familia intervienen y conocen derecho penal porque aplican la ley para los infractores a la ley penal. Entonces, definitivamente tienen que saber el tema. Ahora, por supuesto, no es lo mismo que las otras investigaciones. Creo que podrían hacerse pasantías incluso en las mismas fiscalías penales, ¿no?, especializadas de investigación o lo otro, y una capacitación por la Escuela del Ministerio Público para que pudieran, digamos, incorporarse al ámbito penal todas las fiscalías y así poder, pues, reducir esa carga procesal que tenemos tan significativa. ¿Qué podría usted comentarnos sobre la función, el papel de los organismos interamericanos de derechos humanos? La Corte, la Comisión, en fin. Claro, yo considero que sus resoluciones pues tienen que cumplirse y respetarse y además seguir esos criterios que se establecen en sus pronunciamientos, pues estamos obligados no solamente por la Constitución, sino por los tratados. Sobre usted me imagino que ha tenido o tiene una dimensión académica en
en su vida? ¿Ha ejercido la docencia? ¿Ha hecho publicaciones? Yo he estudiado, soy fiscal, soy magíster en Derecho Penal por la Universidad Católica Santa María de Arequipa. También estudié Derecho Procesal, la maestría de Derecho Procesal en la Universidad San Martín. He concluido los estudios, no he sacado el título y estoy estudiando ahora el doctorado en la Universidad San Martín, estoy en el 5º semestre. Publicaciones no he hecho una solamente, creo que he presentado ahí, es referido a la acción privada en los delitos de lesiones culposas, ¿no?, que se publicó. Ahora, su tesis de maestría penal en la Universidad Católica de Santa María de Arequipa trató sobre la vacatio legis en la ley penal, ¿no? Sí, efectivamente. ¿Puede hacernos un breve comentario? ¿Cuál es la tesis, la hipótesis de trabajo que usted presenta ahí? Sí, lo que sucede es que, bueno, esa tesis es del año 2004. En el momento que hago esa investigación se refiere a que hay que hacer un análisis de la ley y las finalidades que tiene la ley penal. Una de sus funciones de la ley penal y de la pena es justamente la prevención. Y la prevención a través también de la motivación del propio texto de la ley para que la comunidad sepa que esa conducta está prohibida y aquel que la infrinja será sancionable como dice la pena. Sin embargo, una vez que se publica una ley, tiene que tenerse un tiempo para que la sociedad pueda conocer qué conducta está prohibida. Porque si hoy sale la ley y mañana incurro porque desconozco la ley, ya estoy cometiendo delito. Entonces, como todos sabemos, en la Constitución anterior las leyes regían a partir del 16º día. Entonces, mi análisis era cuántas reformas del Código Penal a ese momento, al 2004, se habían hecho y cuántos habían entrado en vigencia al día siguiente, otros en 15 días, 45 días, 60 días. Y habían aproximadamente, si no me equivoco, unos 60 normas que habían modificado el Código Penal a ese momento y muchas de ellas entraban al día siguiente en vigencia. Y, por ejemplo, en Huancavelica en ese momento no había internet, no había nada de esto, y el peruano llegaba pues a los 15 días o al mes, de tal forma que la ley ya estaba vigente y en Huancavelica ciudad, incluso hablo, desconocíamos las modificaciones que había la ley, incluso el fiscal o el juez podía incurrir en prevaricato por aplicar una ley derogada, ¿no? Entonces, era necesario que haya un periodo de vacatio legis para que la comunidad pueda enterarse y tomar las medidas para no incurrir en esos delitos. Ese fue mi análisis de todas esas normas y habían pocas normas referidas esencialmente al ámbito de los delitos financieros, delitos por ejemplo, contra la propiedad industrial, derechos de autor, donde sí se otorgaba 45 días hasta 60 días para que recién entre en vigencia esas normas. Entonces, ese fue el análisis que hice en esa tesis. Bien, una última pregunta para ceder la palabra a mis colegas que querrán formularle preguntas también. Hubo una publicación en varios diarios, Perú 21 de Comercio, que dieron cuenta de que usted en algún momento hubo una fiesta con mariachis, una reunión con mariachis que provocó la indignación de algunos ciudadanos que dijeron que no permitían entrar a las oficinas y que bueno, ¿qué opina usted desde el punto de vista, pues, no sé, primero quiero que me diga si esto le acarreó alguna medida de control disciplinario por parte del Ministerio Público? Y segundo, ¿cuál es su percepción de si esto fue, desde el punto de vista ético, digamos, de la imagen de fiscal? ¿Qué nos podría decir al respecto, su opinión, por favor? Muchas gracias. Efectivamente, eso ocurrió en el año 2012, cuando yo me desempeñaba como presidente de la Junta de Fiscales Superiores allá en Ica. Lo que ocurre que un día sábado era mi cumpleaños y un día anterior ciertos trabajadores, inconsultamente por supuesto, trajeron a esos músicos, ¿no? Y en verdad yo estaba trabajando en mi oficina en el 4º piso y escuché la música y bueno, solamente salí a recibirles y me dijeron, por favor, que baje para recibir un presente que era una torta. Bajé y bueno, eso fue, como se dijo en la investigación que hubo en la Fiscalía Suprema, una actitud imprudente y creo que tiene toda la razón.
era por breve minutos, pero aun cuando fue breve minutos, bueno, efectivamente no era lo correcto, ¿no? Se hizo una investigación en control interno donde declararon los vigilantes de la puerta, justamente la administradora, hubieron informes de todos los despachos de la sede, ¿no? Y se llegó a la conclusión de que fue la jefa de imagen institucional quien había autorizado el ingreso de esos músicos, que había organizado esto, que los vigilantes, ellos habían juntado la puerta, según ellos en su concepto, por seguridad, durante 5 minutos aproximadamente. También se determinó de que no se había suspendido las labores porque estaban todos los informes de que no había habido una afectación en eso, pero que sin embargo la difusión de eso, claro que afectaba la imagen, y fui sancionado con amonestación, que es la única sanción que tengo y que por supuesto no impugné porque era consciente de que esa situación es mi responsabilidad por un gasto imprudente. Gracias, doctor Campana. Gracias, presidente. Perdón, Villena Gracias. Campana. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Tomberry. Doctora Tumerán, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente. Doctor Villena, muy buenas noches. Buenas noches, doctor. Perdón. Voy a ser un poco más concreta y dar una visión suya a nivel nacional. En el sistema fiscal, la subespecialidad de corrupción de funcionarios fue creada en el 2000. Entonces ya han transcurrido aproximadamente 21 años. ¿Usted qué aciertos o desaciertos ha encontrado o plantearía una propuesta diferente? En lo que es el sistema anticorrupción, yo creo que sí hay necesidad de afinar algunos aspectos, ¿no? Por ejemplo, comentarle de que en Ica hay una corporativa de corrupción de funcionarios, 3 despachos, pero que esos 3 despachos tienen competencia en todo el distrito. Sin embargo, en segunda instancia trabajan el fiscal de Chincha, que soy yo, veo en segunda instancia, el fiscal de Ica ve en segunda instancia, el fiscal de Pisco ve en segunda instancia y el de Nazca también. De tal forma que en segunda instancia trabajan con diferentes fiscales superiores, pero a la vez depende de un fiscal superior coordinador nacional, que tampoco tiene contacto con los fiscales superiores que vemos en segunda instancia. No hay una coordinación, una, digamos, unificación de criterios de actuación. Creo que esos aspectos deben mejorarse y quizás sea necesario designar un fiscal supremo dedicado estrictamente a esta rama para que pueda, digamos, hacer toda una especialidad en la institución de todas las instancias y pueda haber un solo criterio de investigación, un solo criterios de aplicación de la norma y de investigación esencialmente. Otro aspecto importante, perdone doctora, también sí, es la deficiencia que había, sobre todo en Ica y seguro en otros distritos, que teníamos instalados ya este sistema varios años y no teníamos contadores ni ingenieros. Y en muchas de esas investigaciones se necesitan hacer pericias contables y pericias de valoración. Y tenían que mandarse a Lima, a la gerencia general, propuestas de 3 profesionales para que fuera Lima quien designe a cuál de los 3 le daba para hacer esa pericia. Ese tiempo que se tomaba en enviar la documentación a Lima y que se decida, pasaban 2-3 meses. Y obviamente la investigación queda inconclusa porque a veces hay que hacer incluso las declaraciones de los involucrados, teniendo incluso los resultados a la vista de lo que habían, digamos, se había obtenido de las pericias, ¿no? Entonces, esos aspectos yo creo que tienen que digamos, reforzarse, ¿no? O sea, de procedimientos. De procedimiento. También otro tema, ¿no? ¿Cómo se podría fortalecer la función fiscal para garantizar el respeto y protección de los derechos de las víctimas de violencia sexual, que es un tema que usted lo ha resaltado, durante la investigación y el juzgamiento? Creo que una buena medida ha sido disponer que las declaraciones de estos delitos y sobre todo de menores sean como prueba anticipada. Porque estos delitos de violación sexual, sobre todo de menores, normalmente los agresores son los allegados a la familia, los padres, los vecinos, el tío, muy allegados. Y cuando esas investigaciones prosperan más adelante, normalmente a las menores o a los familiares, y aún siendo mayores, hay influencia para que luego cambien de versión, no vayan al juicio, una serie de medidas para evitar esa sanción, ¿no?
Entonces, yo creo que una buena medida ha sido, por ejemplo, decidir que sean prueba anticipada. Sin embargo, creo que hay que reforzar lo que es la unidad de asistencia a víctimas y testigos, que sí, digamos, prestan una asistencia a la víctima, ¿no? En cuanto uno a su recuperación psicológica sobre el trauma, otro sobre la orientación respecto a cómo se va a desarrollar un juicio, porque la familia, el menor, desconoce cómo va a ir a un juicio, qué es lo que va a suceder, entonces el abogado le orienta sobre esos temas, ¿no? Incluso ha habido casos donde esta unidad ha tenido que trasladar a menores desde un lugar a otro para las pericias o también para que pasen la prueba en cámara Gesell, porque, por ejemplo, en el distrito fiscal de Ica únicamente había una cámara Gesell en Ica y luego de muchos años ya hay otra en Chincha. Entonces, los delitos de esa naturaleza de Pisco o de Guaitará tienen que trasladarse hasta Chincha y a veces no tienen los recursos y tiene que actuar esta unidad para poder, digamos, solventar esos gastos. Muchas gracias por su respuesta. Muchas Gracias, gracias. señor presidente. A usted, doctora Tumelán. Doctor Vázquez, ¿usted tendría algunas preguntas? Sí, muchas gracias, presidente. Reiterando ciertamente nuestra bienvenida al doctor Villena Campana. Muchas gracias, doctor. Doctor Villena, se ha referido usted a este incidente del 13 de abril, creo que fue 13 de abril de 2013, el incidente de los mariachis. ¿Cuál debió ser su actitud al respecto? Bueno, yo en ese momento no quise desairar a los trabajadores, pero ciertamente lo que debí decirles muchas gracias, pero estamos ahora de trabajo, por favor retírense y vamos a seguir trabajando y evitémonos inconvenientes, ¿no? ¿No se produjo ningún discernimiento suyo en aquella circunstancia? No, con sinceridad, como fue una sorpresa, como todo, digamos, serenata, digamos, y entonces sí me sorprendí y quizás no reaccioné como debía en ese momento. Nosotros somos servidores públicos. ¿Cuál es su postura, digamos, en relación al servicio público, en relación al servicio público que ofrece la Fiscalía y ciertamente respecto de la credibilidad que debe proyectar ante los ciudadanos? Claro, sin duda el Ministerio Público y todas las instituciones nos debemos a la ciudadanía, al servicio que prestamos y en eso debemos trabajar. No solamente en cuanto a los resultados, como manifestaba anteriormente, sino también al trato y a la atención a los ciudadanos cuando recurren a nuestras oficinas. ¿Cuál fue su postura? Perdone usted que, digamos, insista sobre la materia, pero lo hago porque comprendo que la ciudadanía pues se interroga sobre estas cuestiones que son pues llamativas, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Y entonces le pregunto sobre cuál fue su actitud inmediata. Es decir, bueno, ocurrieron los hechos, luego, claro, viene una investigación preliminar, seguramente, un procedimiento disciplinario que culmina con la amonestación a la que usted se ha referido. Pero ¿cuál fue su actitud inmediatamente después de ocurrido esto? Bueno, me pidieron efectivamente un informe inmediato de la Fiscalía Suprema de Control Interno, hice el informe, recabamos, por ejemplo, los videos de vigilancia de la misma institución, proporcionar toda la información que había para que se tome la decisión y por supuesto, reflexionar y ser crítico conmigo mismo de que no había sido pues lo más correcto, ¿no? Y que había que recapacitar y actuar de acuerdo a lo que corresponde. Como en verdad lo he venido haciendo, digamos, después de 10, 12 años que ha pasado, no ha habido ningún incidente de ninguna naturaleza. ¿Ese reconocimiento digamos, de responsabilidad se produjo o quedó plasmado de alguna forma? En la investigación, claro, porque incluso me sancionan y tampoco he impugnado porque, como decía, era consciente de que eso había ocurrido en ese sentido. Actualmente hay, entiendo, algunas denuncias, digamos, esto es frecuente, como sabemos, dada la función que se cumple en el Ministerio Público. ¿Hay alguna denuncia o investigación que lo inquiete especialmente? En este momento no. Tengo 2 investigaciones pendientes en la Fiscalía Suprema de Control Interno. Esencialmente son bueno, algunas sobre una exclusión y otros sobre unas decisiones que se toman, digamos, confirmando o disponiendo decisiones de investigaciones. Pero considero yo que no son, digamos, de extrema gravedad o que hayan merecido, por ejemplo, que se abra un proceso disciplinario. Son investigaciones preliminares. ¿Podría ser un poco más explícito respecto Bien, de cada una de ellas, son 2 investigaciones preliminares. Una de ellas se refiere a una denuncia por delito de falsificación. Cuando se archiva la investigación en primera instancia,
yo dispongo al ampliar la investigación porque el documento falsificado se decía que estaba en la municipalidad. Entonces dispongo que el fiscal pues solicite ese documento para que se hagan las pericias correspondientes, ¿no? El fiscal penal pide los informes 2 o 3 veces, luego viene la pandemia, han pasado más de 2 o 3 años y el fiscal había requerido varias ocasiones ese documento, pero no se lo entregaron. Pasado ese tiempo, el fiscal decide concluir la investigación preparatoria por los plazos que habían vencido, ¿no? Entonces, la agraviada, la denunciante, presenta una exclusión contra el fiscal, ¿no? Y yo cuando resuelvo la exclusión del fiscal, considero que no era una razón suficiente para excluirlo del conocimiento de ese caso, por cuanto el fiscal había pedido reiteradamente el documento y no se le había entregado, y además los plazos ya estaban vencidos y no podíamos dilatar la investigación, digamos, de manera indeterminada. Esa fue ¿El otro caso? El otro caso es de un señor... Perdón, respecto del primero, la persona que denuncia es también denunciante, digamos, en el proceso o en la investigación penal. No, ella denuncia sobre la falsificación de un documento. Correcto. Un documento que... Ella es la denunciante respecto del delito y luego, formula la denuncia en contra de usted respecto de la exclusión. Así es. Correcto. Así es. En el otro caso es algo similar. Lo que sucede es que se resuelve una investigación y esta investigación era en agravio de varios delitos en agravio del Estado, y en la investigación no comprenden al Estado como agraviado. Entonces, cuando llega la queja a segunda instancia, devolvemos para que se subsane esa omisión. Cuando vuelve a subir a la Fiscalía Superior, nuevamente no habían notificado a los procuradores la decisión del archivo. Entonces, igualmente se tuvo que devolver, y la persona que se queja dice, bueno, ha pasado un año y no han resuelto, pero en realidad se había resuelto hasta en 2 ocasiones. Incluso en el descargo hago la precisión de que en la primera ocasión se resolvió a los 4 días y en la segunda ocasión al día siguiente, desde que llegó a mi despacho. Correcto, le agradezco mucho las explicaciones. ¿Tiene usted algún tipo de formación en materia de gestión pública? He hecho curso que alguna vez hubo en la Universidad Católica, hicieron para el Ministerio Público, y en esa ocasión tuve la oportunidad de llevar ese curso, pero no un curso amplio, ¿no? ¿Qué características tuvo ese curso, duración? Era sobre el comportamiento organizacional, ¿no? ¿En qué oportunidad ocurrió eso? Aproximadamente hace unos 10 años más o menos, no ha sido, digamos, reciente. Usted se ha referido a la necesidad de la modificación de la ley orgánica del Ministerio Público. ¿Qué propuesta formularía usted puntualmente en relación a la modificación de esta ley orgánica? Yo creo que hay que hacer una nueva estructura en cuanto a lo funcional, ¿no? Comprender las fiscalías especializadas, ¿no? Comprender los otros órganos que se han incorporado, como le decía, UDAVIT, pero desde lo administrativo creo que es necesario también comprender una nueva organización, en el sentido de que se debe descentralizar las decisiones a los distritos fiscales. En los distritos fiscales, en suma, somos mesa de partes. Por ejemplo, decisiones para comprar un repuesto de una camioneta tiene que decidir Lima. Para contratar a una persona para suplencia tiene que decidir Lima, y todo tiene que autorizarlo. Todo tipo de decisiones tiene que decidir Lima. Entonces, en realidad, el fiscal, el presidente, se limita a otorgar vacaciones, a otorgar desplazamientos y otro tipo de decisiones de cubrir los despachos en vacaciones, ¿no? Y la posibilidad de hacer gestión es mínima. Creo que es muy importante hacer la descentralización a los distritos fiscales. El distrito fiscal del que usted proviene, Ica, y en el que ha sido, me parece que en 3 oportunidades, en 2 oportunidades presidente de la Junta de Fiscales Superiores, no es unidad ejecutora. No es. ¿No ha tenido en consecuencia usted oportunidad de desplegar competencias en materia de gestión allí? Lo hemos hecho en el sentido, por ejemplo, de lograr, a través de coordinaciones, logramos que se nos donara un terreno en Pisco por parte del municipio, que a la postre ahí se ha construido una nueva sede del Ministerio Público de más de 2.000, 3.000 metros cuadrados, donde también va a una sede de medicina legal.
logramos también que la beneficencia nos diera un terreno en uso para la construcción de una sede en Chincha, pero que lamentablemente no pudo concretarse su construcción, que iba a ser una obra por ¿cómo le llaman?, costos, ese tipo de obra, pero no llegó a concretarse. Hemos hecho gestiones de esa naturaleza y sobre todo coordinaciones con las otras instituciones, pero más allá no podían ir nuestras digamos, funciones, ¿no? ¿Cuál es su visión en torno a la reforma del sistema de administración de justicia? No es un tema nuevo, por cierto. La verdad es que cualquier evaluación uno puede remontarse muy lejos en el tiempo. Pero, ¿cuál es su visión? ¿Hacia dónde deberíamos tender en materia de reforma del sistema de administración de justicia? Claro, la reforma última aprobada hace un año, 2 años, un año aproximadamente, claro, prácticamente toma los mismos puntos de Seriajus. Creo que la única variante significativa es la lucha contra la violencia contra la mujer y los miembros del grupo familiar. Pero sí es importante, yo creo, 3 puntos esenciales: la lucha anticorrupción, luego la violencia contra las mujeres y este nuevo sistema que se está implementando, y tercero, la modernización de la justicia penal. Esencialmente porque, como manifesté hace un momento, se necesita repotenciar, y veo que está entre los objetivos, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El Instituto de Medicina Legal no es solo medicina general, sino es además ciencias forenses. Hay varios peritos que se necesitan urgente su participación en las investigaciones, porque las pericias llegan pues a los meses, o no tienen insumos o no tenemos peritos. Yo creo que eso va a ser un aspecto muy importante si se puede instalar, o sea, si se puede reforzar medicina legal, digamos, en todas las dependencias del país, ¿no? Eso creo que ese es lo más importante de esta reforma. Usted ha transitado por diferentes distritos fiscales y tiene ya una experiencia pues dilatada en el ámbito del Ministerio Público. ¿Qué percepción tiene en relación a la corrupción al interior de las instituciones que formamos parte del sistema de administración de justicia? Efectivamente, sin duda, existe esa corrupción dentro de nuestra institución y también, por supuesto, de las otras, pero resulta doblemente frustrante cuando es dentro de las instituciones que lucha precisamente contra la corrupción, como ha sucedido en nuestro distrito fiscal, donde incluso asistentes estaban involucradas en recibo de dinero, donde ha habido también fiscales que en su momento también han estado involucrados en cosas de esa naturaleza. Cuando estuve yo en presidencia de Junta de Fiscales Superiores, encontramos como 3 casos aproximados y justamente eran fiscales provisionales. Inmediatamente yo cursé un oficio a Fiscalía de la Nación solicitando muy respetuosamente que se deje sin efecto esas designaciones, y así fue. Fue inmediata la decisión y se dejó, por supuesto, sin perjuicio de las investigaciones que corresponden. Creo que para ese tipo de casos se debe actuar, digamos, de manera rápida, pronta y sobre todo, digamos, oportuna para la sanción correspondiente, porque precisamente nosotros somos quienes que tenemos que luchar contra esos delitos. Usted ha señalado algunas prioridades en materia de reforma del sistema de administración de justicia. No ha mencionado el tema de la provisionalidad, probablemente porque considera que hay otros temas que son de mayor relevancia, pero en cualquier caso me gustaría conocer cuál es la importancia que le da a este factor. Claro, sin duda los temas que mencioné, que eran 3, yo creo que son prioritarios, pero este también lo es. Ciertamente hace unos años se había bajado significativamente los índices de provisionalidad, que siempre van a haber porque los fiscales renuncian, se jubilan o se cambia de institución, puede ser que un 10, 15% máximo, pero hoy estamos alrededor del 50%. Creo que es muy importante que se pueda dotar de fiscales titulares, porque los fiscales provisionales, primero, no tienen una evaluación de ratificación, por ejemplo, y segundo, a veces muchos fiscales se pasan largos periodos que superan la década y siempre provisionales. Y muchas veces ni siquiera concursan a los concursos de la magistratura, ¿no? Entonces creo que merece una revisión por las instituciones, por el Ministerio Público, el Poder Judicial igualmente, de cómo se deben, digamos, designar esas plazas o cómo tendría que haber un reglamento para tomar ese tipo de, digamos, de evaluaciones de los fiscales provisionales. Ahora, ¿es solo un tema de evaluación? O sea,
¿qué cosa compromete a su juicio el tema de la provisionalidad? ¿Es solamente un tema de evaluación o es un tema administrativo? Bueno, creo que también es parte de un tema de presupuesto y también creo que tiene que ser, bueno, esencialmente cuando estábamos allá, y creo que es ahora así, la gran mayoría de provisionales son fiscales o personal administrativo que se incorpora como adjunto o como superior. Eso creo que es esencial porque permite y uno ya sabe quiénes son las personas que han venido trabajando y puedo promoverlos. Pero cuando viene un abogado de la calle a veces no sabemos sus antecedentes o no tenemos una información completa y a veces nos hemos dado pues ingratas sorpresas, ¿no? Pero lo esencial creo que es reducir lo más posible los índices de provisionalidad. Hay diferentes fuentes que dan cuenta de la escasa valoración que tiene nuestro sistema de administración de justicia, del cual somos parte todos, también la Junta Nacional de Justicia, por cierto, por parte de la población. Están los informes del Latino Barómetro, está el índice de competitividad del Foro Económico Mundial, que nos ubica pues, en una posición muy rezagada en lo que se refiere a la confianza ciudadana frente al sistema de administración de justicia. ¿Imagina usted cómo es posible revertir esa situación y lograr más bien que, por el contrario, la ciudadanía confíe en nosotros, en quienes somos parte de este sistema de administración de justicia? Yo creo que la mejor forma de lograr que la ciudadanía confíe en nosotros o que vuelva a confiar o que suba en todo caso los índices de confiabilidad es con el trabajo y con los resultados. Mientras haya más causas pendientes, más investigaciones donde no se decide, entonces el ciudadano ante la incertidumbre pues obviamente hay un descontento, ¿no? Y bueno, aún decidiendo a veces definitivamente siempre hay una persona que se le da la razón y el otro siempre queda disconforme y a veces también ese es un motivo del descontento, ¿no? No obstante, y voy culminando la serie de mis preguntas, no obstante, pues hay países, usted habrá visto, usted labora en el sistema desde mucho tiempo atrás, hay cifras del CEJA, del Centro de Estudios de Justicia de las Américas, pero hay muchas otras fuentes que dan cuenta de los niveles también de aprobación que hay en otros países. Sin embargo, en el nuestro no es así. Yo comprendo que efectivamente siempre hay una parte disconforme, pero aún así hay pues otras naciones donde los niveles de aprobación son mucho mayores. En general, la confianza de las personas en el sistema. Usted se ha referido, digamos, ha señalado como un factor la tardanza en las decisiones. ¿Cuáles diría usted pues, que son los tres objetivos fundamentales que debería trazarse el sistema de justicia y a los que debería contribuir el Ministerio Público para lograr esa confianza ciudadana, más allá de la celeridad a la que ya he aludido? Claro, yo pienso que debe haber una coordinación permanente con todas las instituciones del sistema de justicia, el Poder Judicial, la Policía, que sobre todo trabaja diariamente al lado del fiscal. Tiene que haber un trabajo mucho más coordinado. Y también creo que es importante que se elaboren, ¿no?, directivas, manuales de procedimientos de investigación de los delitos de mayor incidencia. Sobre todo en las fiscalías comunes, creo yo, que no superan a los 10 delitos de mayor incidencia y a veces se tiene gran carga de ese tipo de delitos y no se tramitan porque hay diferentes criterios o no se recurren a medios alternativos, por ejemplo, procesos inmediatos, acusaciones directas o terminaciones anticipadas y principios de oportunidad cuando pudieran aplicarse. Yo creo que esos manuales ayudarían a que se agilice esos trámites, se dé un mejor servicio, la población también tenga una respuesta pronta de la decisión y también pues poder coordinar por ejemplo, con los colegios de abogados, la Defensoría Pública, para que haya una cultura de menos litigiosidad, ¿no? Muchas gracias, doctor Villena. Gracias, presidente. Gracias, doctor Vázquez. Doctora Zavala, doctora Tello, no sé si hay... Muy bien, doctora Zavala, muchas gracias. Doctora Tello. Sí, solo una pregunta. Doctor Villena, he escuchado su intervención y usted menciona la necesidad de la dación de una nueva ley orgánica del Ministerio Público, atendiendo
a que la actual ley orgánica es una ley anterior a todos los cuerpos legales posteriores. De ser electo usted fiscal supremo, que podría llegar a ser fiscal de la nación, con la ley actual, porque el cambio no lo vamos a conseguir, ¿qué haría usted para procurar cambios, pero en gestión, no en discurso, porque lo hemos escuchado? ¿Qué acciones haría usted para mejorar o implementar las propuestas que ha hecho? Creo que la primera acción que tendría que hacer son las conversiones de las fiscalías de familia en fiscalías especializadas para que puedan atenderse rápidamente esas investigaciones referidas sobre todos los delitos en agravio de la violencia contra la mujer, feminicidios, delitos de violación de menores. Creo que es importante y creo que hay un personal fiscal ahí que no está quizás teniendo la carga suficiente y, por supuesto, como mencionaba anteriormente, con la capacitación debida también y quizás con una inducción en las mismas fiscalías penales. ¿Sería la única medida urgente? No, creo que hay otras medidas que también puede ser, le hablaba en el aspecto administrativo de la descentralización. No, en lo funcional. En lo funcional, claro. Bueno, en lo funcional otras medidas son, por ejemplo, decidir la designación de fiscalías superiores de corrupción de funcionarios en todos los distritos fiscales para que no exista la descoordinación y criterios diferentes de actuación y haya una coordinación más adecuada entre las fiscalías provinciales y las fiscalías superiores. Otra coordinación importante creo que también es entre las fiscalías superiores y las fiscalías supremas. Las fiscalías superiores muchas veces presentamos, por ejemplo, recursos de casación, pero no tenemos un nexo directo con las fiscalías supremas para poder sustentar esos recursos de casación en la instancia suprema. O no hay una capacitación en este tipo de recursos para que haya también un criterio uniforme de los fiscales a nivel nacional para poder impugnar. Es un medio impugnatorio importante, sobre todo para unificar la jurisprudencia, que creo que deberíamos estar mucho más capacitados en ese mecanismo. Último tema que le voy a pedir, por favor, muy preciso. Cuando usted ha respondido a una pregunta sobre rendición de cuentas, usted dijo que la rendición de cuentas sería referida a la celeridad en la solución de los problemas. ¿Cree usted que es el único aspecto sobre el cual se debe rendir cuentas a la sociedad? Bueno, yo creo que ese es uno de los más importantes, pero sin duda también existen otros, ¿no? Por ejemplo, los órganos de control interno también tienen que hacer su labor y sancionar a los fiscales y a los magistrados en general que incurran en conductas, digamos, indebidas, porque tendrán que la sociedad evaluar también de que las inconductas son sancionadas y no se van a permitir, sobre todo en el sistema de justicia. Gracias, señor. Gracias, señor presidente. Gracias, doctora Tello. Doctor Antonio Laza, ¿tiene alguna pregunta? Gracias, presidente. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Yo desearía que usted, escucharlo usted acerca de su plan de trabajo, pero no en el sentido solamente de lo que es el Ministerio Público, sino la forma de articular con los otros organismos del Estado vinculado con la administración, no solamente la Administración de Justicia, con el Poder Ejecutivo, ¿no? Porque yo observo que hablamos siempre del carácter penal, siempre el carácter punitivo, pero el tema es que todo no puede ser punitivo. Entonces, de allí va mi pregunta, ¿no? Porque nosotros estamos buscando a la mejor persona que pueda ocupar el puesto como fiscal supremo y que tiene la posibilidad, dicha persona, en el tiempo, de poder ser fiscal de la nación. Entonces nosotros no solamente vemos eso, buscamos a un gestor completo. Y dentro de ese marco yo le pregunto a usted, si usted tiene alguna visión, cómo se proyecta, ¿no? En sentido personal, ¿cómo proyecta usted que podría hacer un aporte para la Administración de Justicia en articulación con los otros poderes del Estado, no solamente desde el punto de vista punitivo? Bien, efectivamente, no solamente es la persecución del delito lo que corresponde al fiscal, sino también la prevención del delito y además incluso el fiscal interviene en defensa de la familia en el ámbito de los procesos civiles y de familia. Creo yo que en el ámbito de la prevención del delito, efectivamente el fiscal también de prevención del delito no va a trabajar solo, necesita trabajar con otras instituciones y puede ser desempeñar un rol articulador con las otras instituciones, por ejemplo, el Ministerio del Interior,
el Ministerio de la Mujer, el Ministerio de Educación, para desempeñar una serie de actividades que tengan que ver, por ejemplo, con la niñez, como hace años se hacía. Se daban charlas a los menores, se les daba capacitación sobre la infracción a la ley penal y las consecuencias que tienen, y también sobre el uso de drogas, sobre el pandillaje en su momento. Creo que esa ha sido una labor importante, que si bien es cierto no se puede medir cuántos delitos estamos evitando, pero a la postre yo creo que sí es importante. Igualmente con los programas, las líneas del plan estratégico sobre jóvenes líderes, sobre los fiscales escolares, todos estos programas se han implementado, y la presencia del Ministerio Público también ha estado en los colegios. Los fiscales escolares han reproducido todas las enseñanzas y charlas que nosotros les damos en el Ministerio Público, y creo que sus compañeros y sus padres, sus familiares también pueden, digamos, absorber todas estas lecciones y ser de alguna forma un elemento para prevenir la comisión de delitos en adelante. Sobre todo ahora que tenemos que hablar pues de la violencia familiar o de las agresiones contra los menores, creo que es un elemento importante para poder difundir estas ideas. Okay. Gracias, presidente. Gracias, doctor de Laza. Doctor Villena, yo tengo unas preguntitas que le rogaría unas respuestas, digamos, muy concretas. Bien, doctor. Yo sé que a partir de sus respuestas veo que usted hace un esfuerzo en su gestión de hacer un acercamiento del Ministerio Público a la comunidad política. Y hago referencia a la comunidad política porque es la fuente de la democracia, ¿no? O sea, nos debemos a la comunidad política. Pero yo quisiera una valoración crítica. ¿Qué está fallando entre la comunidad política y el Ministerio Público? Porque yo tengo la percepción de que la ciudadanía mira los ambientes del Ministerio Público como ambientes policiales. He tenido una experiencia de trabajo en la Fiscalía y siento, y además me lo dijeron, que entrar a la Fiscalía es como entrar en una subsede policial. Hay una cultura policial, hay un ambiente policial. Entonces eso como que, claro, como que rechaza a la sociedad, ¿no? Entonces, ¿usted tiene esa misma percepción? ¿Siente que las instalaciones, siente que la cultura de la Fiscalía tiene esos elementos policiales? Considero que no es así, doctor, muy respetuosamente, pero sí creo que es muy importante trabajar en que la comunidad perciba al Ministerio Público como más bien el defensor de sus derechos, quien va a hacer valer justamente en el caso de delitos que se persiga a quien los ha vulnerado, o en el caso de violencia familiar igualmente quien lo proteja de las agresiones de los familiares, o en la área de asistencia a víctimas y testigos, que esa víctima reciba una asistencia hasta que pueda recuperarse, no solamente psicológicamente, sino también incluso hasta a veces materialmente. Creo que si se hace un trabajo más intenso en esos ámbitos, la percepción de la comunidad también puede cambiar. Muy bien. En cuanto al lenguaje, el lenguaje en la redacción de las decisiones, disposiciones, usted tiene una valoración crítica siempre en punto a mejorar la relación con la sociedad. ¿Usted cree que actualmente hay una redacción muy técnica? ¿Usted cree que eso debe cambiarse porque es una forma de buscar un acercamiento con la sociedad? Efectivamente, creo que esto ha cambiado aproximadamente unos 15 a 20 años, pero creo que a veces la redacción de esos documentos que deben ser para que el ciudadano lo lea y pueda entenderlo, muchas veces se hace de manera tan técnica que no lo entiende o necesita que le traduzca a su abogado. Creo que deberíamos emplear una redacción mucho más sencilla, más clara, para que esencialmente el ciudadano pueda comprenderlo y sobre todo saber las razones por qué se decide en tal o cual sentido. Muchas veces no comprenden y no saben por qué se decidió de esa forma. Podría ser una política institucional, ¿verdad? Efectivamente. Una tercera pregunta, doctor Villena. Se ha dicho que el presupuesto institucional son 2.500 millones de soles.
y que lo deseable probablemente sean 7.000, 8.000 millones de soles. ¿Usted tiene alguna estrategia si fuera fiscal supremo y eventualmente fiscal de la Nación? Todos sabemos cuál es el trámite de la aprobación del presupuesto, ¿no?, de acuerdo al marco legal, pero ¿usted tiene alguna estrategia adicional para poder lograr convencer al Ejecutivo y luego al Congreso para un incremento del presupuesto? Bueno, yo creo que en principio tenemos que ser mucho más eficaces de lo que somos hoy con el personal y con los recursos que tenemos. En eso creo que tenemos que trabajar bastante, porque mucho hace la gestión del despacho para una mejor producción. Yo he visto despachos que con el mismo número de fiscales, del mismo número de personal, tienen unas mejores índices de productividad y otros despachos no. En eso creo que tenemos que trabajar. Y creo que con esos resultados también podemos exigir al Ejecutivo de que necesitamos más presupuesto para lograr esos índices o esas alzas de productividad o de mejora de nuestra imagen ante la sociedad, porque se necesitan una mayor cantidad de fiscales, ¿no? Y también de recursos, por ejemplo, de computadoras, de vehículos o de todo lo necesario para hacer una investigación adecuada. Creo que esa sería la forma. Su trayectoria, su experiencia, su educación, ¿son razones suficientes que lo hacen reconocer en la capacidad de asumir un cargo de fiscal supremo y de fiscal de la Nación? Yo considero que sí, porque la experiencia que tengo de más de 26 años en la institución, haber trabajado en 3 distritos fiscales, incluso uno en la costa, en la sierra, diferentes idiosincrasias, yo creo que sí estoy en la capacidad de poder asumir ese reto. Por supuesto, nosotros como abogados tenemos que tener también la asesoría de especialistas, de profesionales del área de la gestión para poder desempeñar de mejor forma ese cargo en el caso de que se me diera la confianza. Y a partir de esa respuesta, ¿cuál es la visión de país que tiene usted? Bueno, uno quisiera un país que esté en lo que es en el sistema de justicia, pues que esté satisfecho con el servicio que se le brinda, ¿no?, que se le reconozca sus derechos, que se proteja sus derechos esencialmente. ¿Qué quiere para su país? Bueno, quiero un país próspero, rico, que reconozcan sus derechos, que no se sientan marginados, que no se sientan vulnerados sus derechos, que no se sientan perjudicados por el propio Estado, por las propias instituciones o maltratados. Entiendo a partir de su respuesta que usted lo que busca es un sistema de justicia inclusivo. Efectivamente, para todas las comunidades, no solamente en las ciudades. Muy bien, yo he terminado mis preguntas, doctor Villenas. Mis colegas también creo que ya no tienen más preguntas. Solo nos queda el agradecimiento por su disposición, por su paciencia y por ese anhelo que tiene usted de concretar su desarrollo profesional. Le agradecemos muchísimo, doctor Villenas. Nuevamente, muchas gracias y usted puede retirarse cuando lo estime conveniente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, señores. Ya escuchamos las respuestas del doctor Juan Carlos Villena Campana a la Junta Nacional de Justicia. Esto ocurrió el 31 de mayo del año 2022 en el concurso público para la selección y nombramiento de fiscales supremos. Bien, pero aquí vamos a centrarnos en una pregunta específica que básicamente se cuestionó sobre el cumpleaños ocurrido en el año 2012 del doctor Juan Carlos Villena. Justamente voy a pasar a leer y en este caso hablar un poco del tema de su respuesta frente a la Junta Nacional de Justicia. Recordar que en un recorte periodístico, estamos hablando de Perú 21, se dio cuenta de la siguiente noticia. Los trabajadores del Ministerio Público bailaban al ritmo de mariachis en pleno horario de atención, mientras que los indignados usuarios esperaban afuera. Esto en el mando del señor Juan Carlos Villena Campana. Seguimos. La sede del Ministerio Público de Ica dejó de atender al público durante varias horas. Por el cumpleaños del presidente de la Junta de Fiscales Superiores. ¿Y quién era el presidente de la Junta Nacional de Fiscales Superiores? Era
Juan Carlos Villena Campana. Esto también, según el mismo recorte periodístico, informó el noticiero 90 segundos. El hecho ocurrió a las 9:30 am de la mañana, muy temprano, del último viernes, cuando la institución pública decidió cerrar sus puertas para celebrar a lo grande, incluso con una banda de mariachis. Y aquí menciona, no puede ser que se esté suspendiendo las actividades por un cumpleaños con mariachi en una institución pública. Solo falta la cerveza, el tequila y el whisky, expresó un indignado usuario. También, ya para culminar esta nota periodística, que es muy cortita, el personal de seguridad del lugar impidió el ingreso de los pobladores que fueron a solicitar atención, diciéndoles que si deseaban realizar algún trámite tenían que esperar a que termine la fiesta. En el colmo del descaro, la administradora de la Fiscalía salió a decir ante las cámaras que en ningún momento se había paralizado la atención y que solo era un pequeño homenaje, pese a que las imágenes mostraron lo contrario. Este recorte periodístico lo vamos a poner en una parte de este video, así que no se preocupen. Hay que tener en cuenta entonces que la respuesta del señor Juan Carlos Villena Campana, quien hoy es fiscal de la Nación interino, la respuesta frente a la Junta Nacional de Justicia es que sí, él fue sancionado por este acto. Él no hizo nada para poder en ese caso presentar de repente algún recurso, no, porque consideraba que sí era correcto ser sancionado. Pero aquí la información que él da frente a Perú 21 es diferente. Él ha mencionado que solo 5 minutos duró prácticamente ese agasajo por su cumpleaños. Bien, entonces simplemente estamos mostrando algunos recortes periodísticos y las palabras del hoy fiscal de la Nación interino Juan Carlos Villena, quien está, dependiendo de la fecha en la cual ustedes puedan ver, probablemente hasta inhabilitado por un periodo de 10 años. ¿Por qué? Porque hay una denuncia constitucional en su contra presentada por varios congresistas, liderada por la congresista Patricia Chirinos, que busca su inhabilitación por 10 años de la función pública, ¿no? Probablemente cuando vean ese video todavía sea fiscal de la Nación, en su defecto se haya salvado de esta inhabilitación, o tal vez quizás haya sido inhabilitado de la función pública por 10 años. Muy bien, amigos, ha sido entonces todo un placer exactamente dar a conocer exactamente cómo se dio esta entrevista a un postulante para poder ser parte de los fiscales supremos, ¿no? Recordar que en su momento la fiscal supremo, que en ese caso reemplazó el doctor Juan Carlos Villena, es la doctora Patricia Chirinos, que fue suspendida justamente por esta misma Junta Nacional de Justicia que seleccionó al señor Juan Carlos Villena. Posterior a ello fue suspendida e ingresó el doctor Pablo Sánchez como fiscal de la Nación, pero rápidamente dio un paso al costado para que sea nombrado el señor Juan Carlos Villena Campana como nuevo fiscal de la Nación interino. Muy bien, amigos de JF Digital. Antes de culminar el video, los motivos por los cuales se le ha presentado una denuncia constitucional al doctor Juan Carlos Villena Campana es básicamente porque no se estaría respetando el tema de los aforados, es decir, está delegando las funciones a una fiscal suprema. Estamos hablando de la doctora Delia Milagros Espinosa, cosa que automáticamente los congresistas han visto que no es constitucional, y justamente por eso piden su inhabilitación por 10 años. Muy bien, amigos, ha sido todo un placer. Recordar que en esta parte de videos básicamente va a estar relacionada al tema de conocer a tu político, algunos funcionarios de las instituciones más importantes del Estado. Bien, somos JF Digital, informó José Fernández para más noticias de política y actualidad peruana.